Grabando. Buen día, ¿cómo están a todos los creadores? Bienvenidos a este canal, se llama Aquí Creamos. Muchas gracias por participar. Nos encontramos el día de hoy trabajando, vamos a estar trabajando con la segunda parte de nuestro taller de Figma, en este caso Figma específicamente para las personas que trabajan con UX y UI. Entonces, el día de hoy vamos a estar trabajando netamente con UI. Ya nosotros anteriormente, estuvimos organizando nuestro producto, lo estuvimos trabajando con Jamboard. Fue algo a mano alzada, algo simplemente en donde nosotros tuvimos un montón de lluvia de ideas, creamos nuestra versión número 1. Luego de ello creamos un benchmark. En ese benchmark estuvimos trabajando muchísimas ideas que se recopilaron en este informe, en este reporte, y aquí dice básicamente que lo que queremos. Aquí al final pues recopilamos como todo lo que se necesitaba, todo lo que queríamos, lo distribuimos aquí en este punto, y ya aquí a partir de este espacio entonces nosotros en el Jamboard comenzamos digamos, definimos nuestra versión número 2, llamémosla así. Nosotros hemos estado trabajando sobre este portafolio, digamos, este link de GitHub, en donde en los primeros capítulos de GitHub estuvimos trabajando con la organización de nuestro espacio. Vamos a hacer un pequeño recorderis de cómo va el cronograma a nivel de tiempo. Entonces nuestros tiempos van muy bien, ¿sí? Pues sí estamos un poquito atrasados más bien en el tiempo de entrega. No hay definido como tal un tiempo de entrega, pero sí tenemos unas horas que tenemos que generar y estar establecidas. Nosotros ya hemos desarrollado, digamos, el uso de herramientas vectoriales en el último taller, que pues básicamente en este taller que lo voy a poner aquí en este punto, lo voy a poner ese taller anterior de Figma hasta la parte número 2, recordemos esto. Ya hoy vamos a estar entonces revisando un poco más acerca de Figma, vamos a hablar acerca de Design System, también vamos a hablar un poco acerca de Design Token, vamos a hablar acerca de Atomic Design, que ese es uno de los temas que también vamos a trabajar en este video el día de hoy. Y la idea es cumplir con nuestro espacio de diseño. Vamos a comenzar a trabajar en el siguiente video, que será la parte número 3. Si vamos a estar full trabajando con Figma en la creación de nuestro prototipo. ¿Listo? La idea es crear el prototipo y poderlo desarrollar. No vamos a ir tan avanzado, pero sí vamos a estar trabajando en ese proyecto. Lo ideal es que el día de hoy podamos sacar este tema. ¿Listo? Tenemos es un tiempo más o menos de unas 7 horas para su desarrollo, y la idea es que podamos construir videos suficientemente dedicados para poderse construir. Entonces, pues sin más detalle, vamos a pasar entonces a nuestra introducción al curso. En el curso, en la vez pasada básicamente, estuvimos trabajando con los siguientes temas. Ya les voy a mostrar cuáles fueron los temas que básicamente estuvimos tocando. A ver, esto dónde está. Ya un momento, lo abrimos aquí. Bueno, estuvimos básicamente viendo las herramientas básicas de Figma, qué cosas se realizaron dentro de ellas. Entonces venga, les muestro aquí qué hicimos. Entonces, primero trabajamos una introducción, vimos cómo descargar Figma, aunque no se descargó directamente, porque yo les dije que a mí me gusta trabajar la web, ¿sí? Hay personas que recomiendan muchísimo por cuestiones digamos, de rendimiento, manejarlo así, de esta manera. ¿Listo? Importar, exportar archivos, usar plantillas, barras de herramientas, panel de capas, panel de activos, panel de diseño, el lienzo, atados del teclado, el historial de dimensiones. Creamos un proyecto, trabajamos con formas, utilizamos la pluma, el lápiz, ¿sí? Trabajamos con texto, manipulamos la parte de los gráficos, SVG, enmascaramos algunos gráficos, trabajamos con colores y estilos, y hasta aquí nos quedamos, hasta la parte de los componentes. Eso básicamente fue lo que se hizo en aquella ocasión en donde estuvimos trabajando directamente con Figma. Yo borré los activos, yo no lo dejé ningún activo creado, igual fueron simplemente pruebas lo que realizamos en aquella ocasión. ¿Listo? También estuvimos hablando un poco acerca de los roles anteriormente. Vimos la parte de UX completica, cómo era, de qué se definía la parte del desarrollo de un proyecto, qué temas tocamos tener, qué principios hay en el UX.
eso lo vimos una parte superficial. Nosotros en videos futuros vamos a estar trabajando un poco más profundo la parte del UX para poder, digamos, conocer de manera arquitectónica cómo se integra la arquitectura de software con el diseño de experiencia de usuario y cómo yo puedo, digamos, utilizar toda esta esencia y integrarla directamente al UI. ¿Listo? Entonces aquí ustedes ven Figma. Vamos entonces a crear un proyecto de Figma rápidamente. Aquí en la parte superior vamos a ponerle proyecto, digamos portafolio de TI. ¿Listo? Portafolio de TI. Este va a ser nuestro proyecto. Aquí vamos a ver entonces que yo puedo utilizar la V. Si yo dejo el mouse quietico, va a ver que puedo utilizar la V. Puedo utilizar la F. Aquí está la F para el frame. Entonces vamos a crear un frame. Aquí en la parte lateral aparecen diferentes pantallas. Vamos a ver un poco más acerca del responsive el día de hoy. Vamos a estar viendo un poco más esa parte. De tal manera de que podamos nosotros pues reconocer cómo es que se desarrolla de manera distintiva la parte del responsive. Yo voy a trabajar directamente con esta ventana que se llama este layout. Bueno, yo estoy oprimiendo control y la barra del scroll. Aquí con shift y el scroll hagan la prueba. Utilicen el scroll con control, utilicen el scroll con shift, utilicen el scroll con alt, y ahí se van a ver que yo me voy a poder ir moviendo poco a poco. ¿Listo? Entonces, como ustedes ven, también puedo crear con la, recuerden que con la A, listo, con la, perdón, aquí está, con la V, entonces voy a habilitar el cursor. Con la F voy a habilitar acá si ustedes ven aquí, yo puedo trabajar con un zoom, ¿cierto? Que es la Z, bien. Si yo necesito aplicar zoom, también lo puedo utilizar. Ese es como para el hecho de moverme, ¿listo? Aquí oprimí la Z, por ejemplo, y ven que aparece un icono de una lupita. Ese icono es el icono del zoom, ¿listo? Entonces también si ustedes necesitan, por ejemplo, otros pueden ver que aquí con Shift S podemos manejar una sección, con S podemos manejar un slide, ¿cierto? O podemos manejar diferentes elementos de las herramientas que aparecen aquí, ¿listo? Simplemente con dejarlo encimita, ahí vemos que la T ahí aparece y que la H es para moverla, digamos, mover la manito, permite moverla el scroll. Ahí vimos diferentes atajos de teclado, que es el siguiente punto, y la idea es que de manera práctica podamos utilizar de aquí en adelante todo lo que tenga que ver con la creación de, con el uso del teclado, porque eso va a permitir que agilicemos un poco. ¿Listo? Entonces acá vamos a ver que en la parte de las vistas están habilitados todos estos temitas que están en este punto, que por ejemplo el pixel grid, los layout grid. Ya vamos a ver la parte de las grillas, cómo es que se desarrollan. Las reglas, si yo por ejemplo quito las reglas, ven cómo se eliminaron las reglas. Usualmente no aparecen y yo les recomiendo siempre que las dejen siempre habilitadas. Porque por ejemplo yo aquí al oprimir V y al seleccionar digamos el frame, ustedes ven que aparece en 0. Miren, si ven que apareció en 0 la regla. Eso es súper importante, muy importante, la verdad. ¿Listo? Puedo, si quiero ocultarlas, pues simplemente las oculto. O si quiero mostrarlas aquí, simplemente las vuelvo y las habilito. ¿Listo? Con Shift R, según esto, se pueden habilitar o deshabilitar con Shift R. Bien. Esto usualmente se hace una vez. Entonces, este tema de este, digamos, estos comandos de teclado usualmente no se utilizan. ¿Listo? Cuando yo le doy selección en este caso con la V, ahí está, yo puedo entrar aquí al layout grid. ¿Listo? Espérenme, voy a mover aquí en este punto la cámara y vamos entonces aquí a mover layout grid. Vamos a crear entonces una grid de 20 píxeles más o menos. ¿Listo? Estas grillas a mí me gusta ponerlas un poquito delgaditas. Esta la vamos a dejar en 10, ¿listo? Pero también vamos a crear una columna. En este caso vamos a poner columns, ¿listo? Vamos a crear 12 columnas, muy bien. Esto para el que trabajó alguna vez con Bootstrap es muy reconocido porque usualmente se utiliza. Aquí podemos ponerla en el left, en el right, en el center o en el strength y vamos a poderlo manejar. Yo lo voy a dejar así tal cual, ¿listo? Para que quede de manera auto el proceso y le voy a poner simplemente 10. ¿Listo? Ahorita vamos a hacer el ejemplo de cómo se deberían crear las grillas
propiamente en este espacio. ¿Listo? Ahora vamos a también a crear un frame de tipo mobile. En este caso vamos a crearlo, es muy popular este tipo de ventanas con mobile. ¿Listo? Entonces aquí voy a poner el mobile, lo voy a alinear en este punto y vamos a colocar entonces también dos grillas aquí en este punto. Entonces vamos a crear la de 20 también, que esa me gusta bastante a mí, me gusta tenerla allí, que yo puedo habilitar o inhabilitar espacios. ¿Listo? Y vamos a crear también una columna aquí en la parte superior, pero esta sí tal cual como está aquí, la vamos a dejar de 4. ¿Listo? De 4. Se dirán, ay, ¿por qué 4? Porque usualmente, si nosotros vemos, son más o menos unos 4 o 5 elementos que aparecen en el espacio más grande, y es así como debería mostrarse eso. Inclusive Tailwind creo que nos lo explica también. ¿Listo? Entonces lo vamos a dejar así en 4 bloques, pero aquí sí me faltó un poquitico en la configuración de las 4 columnas, y es que no va a ser de 20 sino va a ser de 10. ¿Listo? Entonces aquí ya en este momento tengo ya definido cómo va a quedar en pantalla mi grilla del desktop. Muy bien. Entonces ya vimos, por ejemplo, en este punto, vimos la introducción, dijo que yo les conté que habíamos aplicado unos atajos de teclado. Yo se los dije que a partir de ahorita vamos a trabajar, eso ya lo habíamos visto. Creamos nuestro proyecto y trabajamos con las grillas. ¿Listo? Ahora vamos a trabajar la parte de las grillas con Tewi para definir que estas grillas queden muy bien organizadas. Muy bien. La vez pasada nosotros instalamos nuestro proyecto, igual ustedes también lo pueden hacer. La idea es simplemente instalar Nest, y ustedes van a ver que a la hora de que yo trabaje directamente con Nest, voy a tener, digamos, la posibilidad de poder manejar el layout. Aquí está el layout, y voy a poder trabajar con páginas. Miren, aquí está. Este layout yo lo borré completamente, eso se hizo en el video anterior. Ese video se los voy a dejar, miren, se los voy a dejar por aquí para que ustedes entren y vean esa parte. Listo, ahí les voy a mostrar, les voy a dejar esa parte para que ustedes la manipulen. Y yo aquí, como yo decidí que se instalara Tailwind, entonces en este momento sí o sí debería ser visible la parte de Tailwind en este momento. Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, vamos a entrar aquí a la documentación de Tailwind. Por ejemplo, es la documentación propia de Tailwind, y por ejemplo, como yo sé que tengo en este momento que tengo la posibilidad de trabajar con Tailwind directamente. Entonces yo, por ejemplo, puedo poner un tipo de fuente. Aquí, por ejemplo, aquí está la vertical text decoration, text color, ¿sí? Si yo quiero saber, por ejemplo, yo puedo colocar text black, por ejemplo, o bueno, pongámosle text, no sé, miremos uno, text neutral, text red, véalo, text red 200. Entonces a este le vamos a agregar un div. Listo. Y acuérdense que estamos en React, entonces toca ponerle class name. Listo. Y aquí entonces se supone que Tailwind debería estar corriendo, Tailwind debería estar funcionando. Listo. Aquí se supone que ya, miren, aquí ya está corriendo el T-Red. Vamos a ponerlo acá como 900. Listo. Vamos a dejarlo así en la page. A ver, de pronto en la compilación hay algo extraño. Creo que no. Vamos a ver aquí. Listo. A ver la compilación. La metadata, nets. Vamos a hacer algo. Para poder revisarlo, vamos a hacerlo directamente dentro del layout. ¿Listo? Porque es muy probable que tengamos algunos elementos allí que no nos está permitiendo trabajar con Tailwind. Entonces, aquí, por ejemplo, hay un pequeño error. No sé qué es lo que está sucediendo. Parece que el error está aquí. Miremos. Entonces, Mobile Resolution. A ver, miremos aquí. Pongámoslo no de 16. Venga a ver si aquí a la hora de guardar no lo toma. Ahí, miren, ya no lo tomó. Listo. Aquí, por ejemplo, dejemos esta page. Vamos a revisar si era este error que definitivamente nos estaba generando el problema. Vamos a ver aquí. Vamos a ver T-Red. Bien, vamos entonces a establecer el global, el CSS global, porque vamos a mirar a ver si el CSS global nos aparece. Entonces vamos a colocarlo aquí en el layout. Bien,
Como vemos, el CSS global no aparece por ningún lado, miren. ¿Lo ven? No aparece por ningún lado el CSS global. Vamos a importarlo. Vamos a darle import. Listo. Y le vamos a poner aquí entonces así, punto y global CSS. Listo. Ahí está. Vamos a aplicarlo acá en este punto. A ver si de pronto nos toma Tailwind. Porque al parecer hay un problemilla. Miren, ahora sí. Entonces, cuando borren la plantilla completa, porque si la borran completa no van a poder definir este tipo de elementos, entonces debemos sí o sí trabajar con los estilos. Entonces voy a poner acá styles, listo, una carpetica aquí, vamos a moverla acá, este global lo vamos a poner, le vamos a cambiar el nombre, le vamos a aplicar, entonces por ejemplo un styles, a mí me gusta llamarlo styles siempre, ¿sí? Entonces acá por ejemplo se va a llamar styles, CSS. Listo, aquí en este punto ya debería estar Tailwind corriendo y entonces tengamos en cuenta de que para poder resolver el error que tuvimos, la resolución a nivel de módulos me tocó ponerla en 16 porque estaba generando un error, listo. Y también aquí en la importación debió haberse incluido ese elemento, listo. Entonces aquí en este punto ya estoy trabajando con Tailwind. Y eso, ¿qué es Tailwind? Con Tailwind puedo yo ir integrando clases distintas y asimismo ir definiendo elementos básicamente para poder crear los estilos. Son estilos afuera. Eso en React facilita muchísimo la vida, de verdad. Facilita muchísimo la vida. Yo, digamos, no soy experto en Tailwind, soy muy bueno en CSS, yo sé trabajar muy bien el CSS, pero a mí me gusta más como organizarlo de esta manera. Digamos, por ejemplo, aquí en la tipografía vemos que para los tamaños, por ejemplo, aquí colocaron W96, W80, W72, etcétera, y ahí se va observando cómo es que van trabajando. Vamos a entonces hacerlo así, vamos a ver este ejemplo, vamos a ver aquí funcionando. Listo, ahí simplemente recordemos que no se llama class, sino se llama class name. Listo. Aquí vamos a ponerlo de esta manera y simplemente vamos a organizarlo y aquí entonces ya nos mostraría cómo es que se estarían trabajando W96, etcétera. Listo. Ese es un ejemplo práctico de cómo Tailwind funciona directamente y cómo podemos nosotros estar organizándolo. Listo. Mire, por ejemplo, aquí Playful. Ahí hay diferentes formas y simplemente fue cambiar algunos estilos, nada más. Listo. Si yo, por ejemplo, tomo este estilo completo, tal cual como está aquí, digamos, lo vamos a tomar todo, y yo capturo el estilo y me lo llevo para acá, para este enlace, y lo aplicamos, lo organizamos, ahí se vería el material. Listo. Muy bien, o sea, ahí se vería muy bien. Vamos a ver esta imagen en cuanto está el tamaño. 215 por 324. Entonces yo puedo aplicar un placeholder image. Listo. Y según este tamaño, entonces dice acá 220. Podemos poner acá 220 por 325. 220 por 325. Ahí placeholder. Vamos a copiarla. 220 por 325. Ya la tenemos y esta se la podemos integrar nosotros aquí en la imagen. Por ejemplo, ya que aquí no hay una imagen, entonces vamos a aplicarla y entonces al cargarla ahí tendríamos nosotros nuestro jacket, mírenlo. Ahí está. Y eso que maneja flets, etcétera, ¿sí? Y si ven, aquí el width 48 aparece sin ningún problema, aunque están en full el tamaño. Entonces, con Tailwind tengo muchas posibilidades, inclusive hay muchos elementos ya vienen previamente creados, o sea, básicamente tenemos una cantidad exuberante de componentes que ya vienen en internet, inclusive hay páginas que se dedican exclusivamente a crear ese tipo de componentes en línea. Entonces uno simplemente lo que tiene que hacer es como organizarlo. Listo. Aquí no tengo nada porque ya lo acabé de borrar,
pero tengo la seguridad de que en ese momento Tailwind está corriendo. Para yo correr Tailwind, ustedes, si lo van a correr ustedes mismos, vayan por favor al espacio de documentación, aquí en el espacio de documentación, y van a ir por acá a donde dice instalación. Ustedes van a instalar Tailwind tal cual como está aquí. Aunque si corren nets con Tailwind no tienen que matarse la vida para nada. Y si borran los contenidos que trae nets directamente, lo único que tienen que hacer es asegurarse de que esta información esté ejecutando muy bien, ¿listo? O sea, que el link esté bien puesto, etcétera, ¿listo? Esos elementos son los que básicamente ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de instalar con Tailwind. El día de hoy vamos a estar revisando esta partecita, porque cuando yo abro mi proyecto, en este momento las grillas se están observando. Ahí podemos ver cómo, por ejemplo, nuestras grillas las podemos ver. Entonces, digamos, yo por ejemplo aquí abro en este punto. Y si yo quiero, por ejemplo, aquí en la view, quitarle el layout, entonces si se dieron cuenta, yo puedo eliminar el layout y ahí, o mostrarla, miren. ¿Ven? Y toda una serie de guías con reglas, con elementos, los voy a poder estar revisando aquí en este punto. La situación es que yo necesito definir en mi plantilla, y eso quiero que ustedes lo entiendan de dónde sale. Tengo que definir de dónde proviene esa grilla, ¿listo? Entonces para eso nosotros vamos a revisar la parte de las grillas que se encuentra en la parte superior, ¿listo? Yo lo puedo hacer con flets, no hay ningún problema, ¿sí? Eso se puede hacer sin ningún problema. Se podría trabajar directamente el aspect ratio, las columnas se podría organizar o se podría trabajar los containers como yo quisiera, o sea, no hay ningún problema, ¿listo? Pero la idea es que nosotros podamos definir, digamos, cómo es que se van a ver estos elementos, ¿listo? Ahí poco a poco vemos cómo cada uno, los bots sizings, todo se va a ir organizando. Entonces, dentro de las columnas, aquí vemos que aparece, perdón, dentro de los containers aparecen estos tipos de contenedores, mírenlo. Estos tipos de contenedores me van a permitir a mí definir cuáles van a ser básicamente los elementos o las columnas que se van a ir trabajando, ¿listo? Yo puedo también manipular los diferentes tamaños a través del display, y esto en CSS lo podemos ver sin ningún problema. Entonces, aquí en este punto lo que vamos a hacer ahorita es aplicar un container. Bien, ese container lo vamos a aplicar, listo. Aquí MX Auto, ese MX Auto me va a permitir a mí ampliar o disminuir de manera automática el elemento, listo, en su max width, como se encuentre, listo. Inclusive puedo aplicar un padding size. Entonces, ¿esto de dónde proviene? Vamos a revisar aquí, por ejemplo, pero lo vamos a hacer aquí en este punto, listo. Y nosotros vamos a ver que aquí aparece en la parte superior, aparece margin, border, padding, ¿sí? Esto aparece directamente en nuestro body. Nosotros lo que vamos a hacer es en nuestro layout, digamos aquí en esta page, vamos a crear un div, listo. Y aquí en un class name, entonces vamos a aplicar un container, listo. Container, creo que es el nombre, espérame a ver acá, revisamos. Y le vamos a aplicar el MX Auto. O sea, ¿qué es el MX Auto? El margin auto, ¿bien? ¿Para qué? Para que cuando yo le escriba, por ejemplo, acá Pepito, acá, no sé, bueno, permítanme un momento, permitimos, por ejemplo, apliquemos una P y le pongámosle Pepito, listo. Aquí en este punto, entonces, automáticamente él definió el width y le aplicó un margin. Miremos acá, vamos a ver. Entonces, vamos aquí vamos a buscar Pepito en este punto, listo, aquí está. Y como ustedes pueden ver, él aplicó una posición específica en el container, véalo, aquí está en el container, y aplicó un max width de 1536 píxeles, ahí lo aplicó. Entonces esto es súper importante para mí a la hora de definirlo, porque mi tamaño máximo va a ser 1536. Entonces yo debo aumentar un poquito ese tamaño, mírenlo, aquí está, es 2L, ¿ven? 1536. Porque mi pantalla es 1900, entonces el tamaño máximo que vamos a tener allí
en el container va a ser 1536. Por eso lo que hay que hacer aquí es corregir el tamaño. Muy bien, aquí no es 1440, sino es 1536. 1536. Bien, allá corrigiendo nosotros nuestro tamaño, entonces ya definimos nosotros nuestro elemento para poderlo establecer de esa manera. ¿Listo? Entonces allá tendríamos nosotros aquí, venga, yo cierro esto, vamos a cerrar esto lo vamos a hacer, este es el archivo en donde están los atajos de teclado. Ese archivo yo se los comparto, eso ya se había compartido en el anterior tema, yo lo tengo acá para que lo estemos practicando, lo tengamos entonces en proceso de revisión. ¿Listo? Entonces es importante que sepamos nosotros, apreciados estudiantes, que cuando nosotros trabajamos las respectivas grillas, digamos en este caso trabajar la organización de nuestro diseño, vamos nosotros a definir muchísimo lo que es el tamaño de los contenidos, de los contenedores, perdón, de los contenedores. Y por eso a la hora de ejecutar las respectivas columnas, nosotros estas columnas las vamos a poder definir. Yo sé que hay columnas para manejar diferentes textos, manejar diferentes imágenes, listo, y eso nos permite a nosotros pues como organizarnos, listo, pero la definición de estos elementos nos va a permitir a nosotros poder saber cómo es que vamos a dividir los elementos, listo. Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, vamos a ver acá en este punto, vamos a entrar a sizing y vamos a ver width, listo. Ya sabemos que el tamaño máximo, el máximo es 1536, ¿cierto? Entonces, ya nosotros sabemos esa parte. Ahora vamos a definir para poder organizar la grilla. Miren, la grilla, esto es muy importante. Entonces, si yo defino, por ejemplo, la grilla en full, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo aquí internamente puedo crear un div, ¿sí? Vamos a hacer un div por ahora. Y vamos a hacer un class name y vamos a colocar aquí un width full, listo, y vamos a ponerle un background, a ver, un color, no, bueno, aquí en este punto vamos a hacer algo en las extensiones y vamos a instalar Tailwind CSS, listo. Entonces aquí me dice que lo necesita una actualización acá en este puntico. Para poderlo revisar, vamos a revisar entre las extensiones, vamos a poner Tailwind, listo. Este Tailwind es el más importante, ahí está. Ahí nos aparece cómo instalarlo y él tiene todo lo que nosotros vamos como necesitando, él nos lo va allí asesorando, listo. Entonces W full, bien, aquí lo vamos a bajar, aquí está W full y nosotros podemos entonces también definir, por ejemplo, ahorita estábamos mirando los shadow, ¿sí? Vamos a ver both shadow. Y aquí, por ejemplo, vamos a colocar simplemente un shadow MG. Vamos a ponerle un shadow MD. Como aquí, un shadow MG. Vamos a ver que si yo pongo acá, por ejemplo, el pepito, que es el contenido, ya vamos a ver aquí en este punto cómo es que se ve. Y si observamos en el width completo, ven cómo aparece el bloque montado completamente. Ya internamente yo aquí puedo, por ejemplo, poner un flex, ¿cierto? Un justify content center, ¿sí? Y ahí ya en este punto Pepito aparece en el centro. Pepito lo podemos cambiar aquí a un H1, por ejemplo. Listo. Con un class name y un color. Entonces, por ejemplo, para el color, venga, revisemos aquí. Para el color, bots. Aquí entonces, color. Bien, aquí está customizations, pero entonces aquí text color en donde aparece y yo aquí puedo colocar text gray. Vamos a mirar un color, no sé, el orange, por ejemplo. Este orange 950, entonces text orange 950, ahí lo vamos a dejar así en este punto y vamos a ver si nos lo tomó. Venga, a ver, text orange 950, pongámosle 600, a ver. Mírelo, ahora sí estaba muy oscuro. Pepito estaba muy oscuro. Inclusive podemos poner
digamos, para que sea weight. Entonces, weight, a ver, revisemos el weight. Aquí está, weight, font weight, vean, aquí está, font weight. Vamos a poner acá un font black, listo, para que nos quede oscuro, y ahí ya nos quedó Pepito oscuro, listo. Inclusive podemos trabajar los tamaños de texto, y eso lo vamos a ver después. Yo necesito por ahorita simplemente que expliquemos la parte de las grillas, listo. Esta parte es muy importante, que expliquemos la parte de las grillas, no por ahora el contenido interno, sino me interesa que definamos, por ejemplo, bueno, aquí obviamente por lo que no hay texto, pero si miramos aquí, por ejemplo, un hate, aquí está, hate, pongámosle por ejemplo un hate 5, listo, solamente por revisar esa parte. Pongámosle un poquito más, yo creo que revisemos la parte de las grillas con un poquitico más de tamaño. Pongámosle un tamaño de un 64, pongámosle que 64, a ver. Listo, vamos a ver, aquí ya se ve muchísimo más grande, por obvias razones, se ve muchísimo más grande. Y ese sería el full width, listo, el full width. Yo a este full width, como ustedes vieron ahorita, si yo miro acá el width y yo pongo por ejemplo la mitad, aquí está full mid, aquí está full width, aquí en este punto lo pongo a la mitad y creo otro igual, por ejemplo. Entonces venga, yo reviso aquí un background color, bien, pongamos este colorcito que se ve chévere y lo vamos manejando por colores, listo, el sync, listo, y pongamos por casualidad acá, pongamos pongámosle en 300 por ejemplo, para que haya una diferenciación, y vemos que aquí aparece el width, mira, aparece el tamaño así, ven. ¿Qué necesito yo para que se establezca? Bueno, pues necesito un flex, lo que les decía ahorita, y ahí ya me aparecerían los dos al frente. Entonces, ¿qué tamaño debería entonces yo estar pendiente aquí, cierto? De tomar en cuenta. Entonces vamos a revisar aquí el tamaño de alto, muy importante. Y aquí nos dice que el tamaño del container completo es de 1535, ¿cierto? Pero mi pantalla, mi body, está en 1745. O sea, que aquí en mi pantalla completa, ¿cierto? Está en 1536, que es el tamaño completo. Pero yo voy a montar el elemento así, tal cual. Vamos a hacer así, muy bien. Y este va a tener un tamaño de 1700. Esta es mi pantalla nada más por ahora. 1745. ¿Listo? Entonces vamos a tomar acá mi pantalla. Vamos a ver aquí 1745. ¿Listo? Entonces aquí 1745. Aquí ya en este punto ya definimos nosotros. Ya esto se definiría ahí en el centro. ¿Listo? Bueno, aquí entonces en este punto colocamos la grilla así, muy bien. Este sería el tamaño en este momento que tiene la pantalla, así tal cual, y dentro de este aparecería nuestro bloque con nuestro contenido 1735. ¿Listo? Yo lo voy a dejar así, aquí en la parte de arriba lo vamos a dejar así tal cual. ¿Listo? Y ahí está en este punto la información de cómo debería quedar por ahora las grillas. Yo aquí, ustedes vieron que yo con esta división la tengo acá en este punto. Tengo acá la división, entonces vamos a ver acá, no el font weight, no, sino estamos aquí. Vamos a revisar el width. Vamos a revisarlo acá, el width. Quiero que ustedes lo aprendan. Ya sabemos que a mitad, entonces se va a la mitad, 50%, ¿listo? A un tercio, entonces sería el 33.3%. A dos tercios sería el 66.6%. Vamos a ver entonces el dos tercios, vamos a ver cómo quedaría. Vamos a ver el dos tercios cómo quedaría. Vamos a ver entonces aquí. Vamos a ponerlo en este punto y vamos a ver entonces el dos tercios.
Vamos a crear entonces 2 tercios. 2 tercios. ¿Listo? Y aquí entonces vamos a poner varios elementos. Se supone que el 2 tercios sería... Vamos a revisar aquí el width. A ver, ¿dónde está el width aquí? Se me perdió. Aquí, es este. Vamos a cerrar estas de aquí, que ya las utilizamos. ¿Listo? Entonces aquí, 2 tercios sería el 66.6%. 33. Bueno, vamos a poner un auto acá. Bueno, dejemos este 2 tercios. Sería 66. Este sería 1 tercio. Vamos a dejarlo así a ver qué pasa. ¿Listo? Vamos a revisar un poquito esto porque la configuración de esta parte sí es un poquito compleja. ¿Listo? Entonces 300. Vamos a moverlo aquí y como ven, este espacio queda más grande y este espacio queda mucho más pequeñito. ¿Listo? Aquí por ejemplo en Pinterest, entonces vamos a abrir aquí, por ejemplo, Pinterest nos ayuda a algo muy importante y es que yo puedo ver aquí, por ejemplo, las grids. Vamos a ver grids y aquí vemos, por ejemplo, miren la cantidad de grids que podemos toparnos con esto, ¿cierto? Entonces aquí en este punto yo veo el 100%, el 50%. Para poder manejar 3, entonces básicamente lo haríamos como está aquí en Tewit, por ejemplo, si queremos ese de 3, entonces aquí vamos a ir a 33 a 1 tercio, sería 1 tercio todo, 1 tercio. Y entonces, ¿qué me faltaría? Me faltaría otra, básicamente. Por ejemplo, esta pongámosla de 500, pongámosla aquí. Y ahí ya tenemos 3 elementos, aquí tal como está en este punto. Ven, profe, pero mira, aquí hay una división en la mitad. Ese es el gap. Entonces aquí nos falta un gap, por ejemplo. Vamos a un gap de 2, por ejemplo. Dejémoslo ahí, a ver, revisemos cómo es. Listo, ahí está el gap de 2. Ese gap es el que nos da en este punto el bloque. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo puedo definir acá, digamos, este mismo espacio y puedo crear, por ejemplo, en Figma, podemos crear, entonces aquí, por ejemplo, vamos a crearla así. Ahí tendríamos la primera, listo. La vamos a definir acá, en este punto. Vamos a ponerla, pongámosla roja a ver qué pasa. Listo. Voy a quitar esto, vamos a dejar esta, bueno, la voy a poner al fondo, un order. Vamos a organizarla brick send to back. Listo. Ahí la vamos a enviar al back. Y como ven, aquí puedo yo crear. Uy, perdón. Espérenme porque creo que monté el que no era. Es el rectángulo el que voy a duplicar. Aquí vamos a poner este. Sería el siguiente. Listo. Y aquí tendríamos nosotros el siguiente. Listo. Esta técnica que manejamos así como con diferentes columnas es una técnica que se utiliza muchísimo en Bootstrap. Me gusta manejarla así, es muy buena, la técnica del 12. Pero Tewi cambia bastante, muchísimo. Aunque para mí, por ejemplo, yo podría trabajar el full width, digamos, vamos a dejarlo así. Vamos a manejar el grupo completo, el desktop, con todos los elementos. Y por ejemplo aquí vamos a manejar entonces un poquito más pequeño todos los elementos. Entonces aquí simplemente lo vamos a poner un poquitico más chiquiticos, listo, para que lo tengamos en cuenta, simplemente como para tenerlos en cuenta. Yo aquí por ejemplo puedo trabajar el 6, el call 6, entonces ya sé que si yo quiero por ejemplo otro elemento acá en el grupo, entonces puedo crear otro rectángulo. Véalo, aquí ya creé este rectángulo. Venga a ver por qué rectángulo 3, este rectángulo 5 será, fue este el que quedó. Y yo puedo montar este 6, entonces sería 3, a ver así, y allá me quedaría en el 50%. Miren el tamaño, ¿lo ven? Allá quedaría el 1,5 en diseño, en el diseño como tal. Así por ejemplo, aquí está, mírenlo, 50%. Más obviamente si yo me ubico y lo monto de manera muy congruente, así tal como debería quedar, entonces ahí ya quedaría perfecto.